Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de la serie Método IFPUG FPA. En esta oportunidad vamos a abordar los pasos 7 y 8 de el método. El 7 que tiene que ver con la tabulación de resultados y el 8 que tiene que ver con la comprobación o la validación de los resultados. Esto es importante para verificar que no se nos haya quedado fuera de nuestro inventario o clasificación algún componente, alguna funcionalidad, alguna estimación que pudiera traernos alguna consecuencia. Para evitar siempre sombras, complejidades más allá de lo que nosotros estamos, digamos, disponible para aceptar, porque tú comprenderás que nosotros cuando abordamos un proyecto, siempre vamos a entender que hay complejidades, ¿verdad? Que hay algunas cosas que probablemente no funcionen, pero otra cosa es que te aparezcan cosas que tú no tenías consideradas y que el cliente te diga, o tu jefe o jefa, ¿cierto? Te diga, oye, pero esto lo conversamos, a ti se te olvidó. Entonces, descubrir que el trabajo que hiciste no era tan bueno o que le faltaban piezas al rompecabezas, ¿verdad? Así que yo sé que es difícil que nosotros podamos tener todo el dominio de las cosas a la primera, por eso es que es necesario estar constantemente comprobando, verificando y controlando que el proyecto funcione. Ahora, para que el proyecto funcione, por supuesto tenemos que meternos nosotros dentro de alguna metodología de proceso, dentro de alguna forma de trabajo, ¿ya? Y para eso, por ejemplo, la industria del software tiene muchas, desde el antiguo modelo en cascada hasta lo último en metodologías ágiles que pareciera que cada vez salen nuevas, ¿no es cierto? Que van abordando diferentes etapas o formas de hacer que, digamos, de manera, ¿cómo podríamos decir? Predeterminada, algunas olvidan o no abordan. Ya siempre pasa eso, por algo existe tanto lenguaje, tantos frameworks, tantas herramientas para desarrollar el trabajo que necesitamos. Entonces, si tú quieres saber algo sobre el tema, te invito a ver en mi página web y en mi canal en YouTube la serie, este curso que he denominado Hablemos de Ingeniería del Software. Estamos abordando allí algunos aspectos que tienen que ver con los procesos de desarrollo. Si tú complementaras la ingeniería con este método de cálculo más algunos otros contenidos, probablemente en el tiempo tendrías muchas herramientas o un set de herramientas disponibles para trabajar. Así como para grabar este video yo necesito un set, ¿no es cierto?, de herramientas, un setup, como lo llaman. Así también cuando yo desarrollo software necesito lenguajes, métodos, formas de cálculo, estrategias y para abordar el proyecto. Y no importa si tú eres parte de una organización que se dedica a eso o tú eres el proveedor para un proyecto de software, ¿vale? Bien, vamos aquí entonces a considerar lo que tengo guardado por acá. Si tú quieres este documento, solo pídelo en los comentarios, yo lo puedo agregar, ¿cierto? Si tú quieres que te lo envíe algún correo, también puede ser, no hay problema. Este material está basado en el método IFUG FPA, está en internet también, ya, si quieres conocerlo, se llama Los puntos de funcionalidad. Es un artículo como parte del libro Planificación y Gestión de Sistemas de Información, ¿ya? Así que está hecho con el modelo funcional. Nosotros lo hemos estado recorriendo en esta serie desde que iniciamos, ¿ya? Tú puedes buscarlo en, en la serie que estamos trabajando. ¿Te parece? Bien, vamos entonces al paso número 7. Vamos a ver aquí. Eh, nosotros hemos utilizado, entre paréntesis, un documento que hemos ido llenando con el tiempo. Lo hicimos en los últimos videos, que es este donde nosotros estamos inventariando y clasificando los componentes del software mirándolo desde una perspectiva funcional. Es decir, si yo tengo un módulo X, yo listo las funcionalidades que al menos de manera aparente aparecen, ¿no es cierto?, como parte del proceso administrativo de ese componente.
Luego lo clasifico en entrada o salida, lo clasifico en algún nivel, ¿cierto?, de complejidad, dependiendo un poco de la experiencia, ¿ya? Y para eso yo tengo aquí la tablita que aparece acá también, ¿ya? Que la tengo acá, que por aquí aparece, ¿ya? Eh, sobre cómo clasificar esos componentes y brindar el grado de complejidad. Luego nosotros tenemos que multiplicar cada tipo de componente por el valor de puntos de función indicado, dependiendo de su complejidad. La tabla que está aquí señala que si es, por ejemplo, una entrada externa, ¿esto qué quiere decir? Que va a haber un formulario probablemente donde nosotros vamos a ingresar datos hacia la plataforma y que eso tiene una baja complejidad porque afecta, por ejemplo, a una tabla solamente y a lo mejor pocos campos, entonces le vamos a dar un indicador de 3. O sea, la cantidad de elementos por la complejidad nos va a dar un valor. Y eso es lo que hago yo en este documento, ¿ya? Que también lo vamos a disponibilizar en la descripción de este video para que tú lo tengas, ¿ya? Entonces, si te fijas, es lo mismo y entonces la única diferencia es que yo lo hago por funciones, ¿no es cierto? Hechas en Excel, que me indican y que me ayudan a calcular los puntos sin ajustar, ¿vale? Entonces, toda esta información que aparece aquí está, ¿no es cierto?, ya en el Excel, pero es bueno recordar que nosotros tenemos que hacer algunos pasos, porque puede ser que no te guste este documento y quieras tener tú el propio, basado a lo mejor más literalmente en el modelo funcional. Entonces, multiplicar cada tipo de componente por el valor, según el punto de función, sumar por filas los resultados, ¿ya? Es decir, acá yo tengo el valor y este valor está siendo sumado acá, ¿ya? Luego, eh, que se suman todos los valores en una columna total, dice acá, bueno, aquí yo lo tengo de esta manera y se obtiene el número total de puntos de función sin ajustar, ¿ya? Luego hay que usar una fórmula. Bueno, esta es la fórmula que estamos usando, que es la suma por la multiplicación, solo que acá yo lo voy haciendo de manera diferente, ¿ven? Aquí estoy buscando y haciendo, digamos, una búsqueda por la multiplicación de incidentes. Todo esto está hecho con fórmulas matemáticas. Entonces, eso nos permite tener más o menos la misma situación que estamos describiendo aquí con esta fórmula. Ahora, aquí nosotros, si estas fórmulas fueran 15 elementos, ¿no es cierto?, por el tipo o por la complejidad, estaría la cantidad de elementos. Nosotros hemos hecho ese cálculo funcionalidad por funcionalidad, ¿ya? Y luego viene el cálculo del factor de ajuste, ¿ya? Que es una fórmula que yo mostré en el video anterior, por aquí está, y esta fórmula está materializada aquí, en este caso, ¿ya? Siguiendo las mismas reglas. Entonces, con ese factor de ajuste, nosotros vamos a sopesar, equilibrar o tratar de hacer al menos un equilibrio entre las funcionalidades y la complejidad total o global del proyecto, ¿ya? Como ustedes ya deben saber, hay 14 ítems en los cuales uno puede sopesar y en este caso lo hemos hecho aquí, me da 24 puntos, ese 24 se multiplica, ¿cierto?, por esta, ¿ya? Y el resultado, ¿no es cierto?, es que obtenemos un cálculo global sobre el proyecto, que es más o menos así. Tú también lo puedes hacer de esta manera. La cantidad de entradas, la cantidad de salidas. Yo lo hice aquí por módulo y por funcionalidad. Está hecho esto, no tienes que volverlo a hacer, pero si lo quieres hacer porque a lo mejor quieres experimentar, por supuesto que lo puedes hacer cuando tú. Ahora veamos el paso número 8, la validación de los resultados. Nosotros tenemos posibles estimaciones. La recomendación es que, si bien es cierto, a todos nos gustaría saber fechas exactas de entrega o de resultados, nadie puede prometerlo porque hay inconvenientes que ocurren durante los procesos de proyectos, sobre todo si son largos y hay muchas personas involucradas. No podemos nosotros garantizar entrega en un tiempo absoluto.
pero sí podemos establecer una probabilidad cercana que nos permita con holguras menos y holguras más, es decir, tiempo extra X y tiempo extra menor o tiempo antes, ¿cierto? Porque a todos nos gustaría entregar antes los proyectos porque eso nos da buena reputación. Con más menos, como dicen aquí en Chile, lo que estira y encoge, es decir, las cosas que pueden pasar y las que no. Entonces nosotros podríamos eventualmente estimar el valor y el elemento. Si ustedes se fijan acá, utilizando las fórmulas que nos propone FPA, nosotros podemos saber cuántas horas de desarrollo necesitamos invertir para el proyecto. Y esto, recuerden que aquí se hace además calculando o teniendo una especie de cálculo de la herramienta con la cual nosotros vamos a trabajar, porque es importante eso. Piensa lo siguiente, si tú fueras un carpintero y tuvieras que construir unos tabiques o paredes de madera, nos vamos a olvidar del metalcom y otras herramientas que existen hoy para hacer eso, eh, nosotros tendríamos que cortar madera, ¿cierto? Pero una cosa es cortar la madera con un serrucho o una sierra manual, ¿cierto? Donde tú tienes que hacer la fuerza y probablemente va a depender eso de la resistencia que tú tienes, ¿ya? O de la cantidad de personas que puede hacer la misma tarea, o si tú usas una sierra eléctrica, ya sea de banco, ¿no es cierto? Unas que se colocan encima de unas mesas especiales, o móvil, ¿cierto? Que se usa directamente sobre la mano del maestro. Obviamente que si tú usas una sierra eléctrica, vas a trabajar mejor y más rápido, ¿verdad? Vas a poder cortar mucho más madera a mucha más velocidad que si lo hicieras manualmente. Bueno, y en el desarrollo de software no tiene por qué ser distinto. Si tú usas un lenguaje antiguo, ¿ya? O solo un lenguaje, vamos a decir solo un lenguaje, porque puede ser Python, uno de los lenguajes más modernos que tenemos, pero si lo usas solo Python, probablemente te vas a demorar mucho más que si lo hicieras con un framework, ¿ya? Entonces, si yo hago este software con Laravel, calculo yo que tengo un 0.4, más o menos, algo así, si dividimos la hora, ¿cierto? Si un entero equivale a 60 minutos, el 40% aproximado de 60 minutos son alrededor, si no me equivoco, de 24 minutos. 6 por 4, 24, ¿verdad? 24 minutos por módulo, ya como promedio. Entonces, eso es maravilloso. A lo mejor si uso otro framework y la curva de aprendizaje que yo tengo todavía está en ciernes, es decir, está todavía generándose porque no tienes mucha experiencia, tienes que agregarle aquí un poquito más de tiempo, de horas, para trabajar, ¿ya? Porque tienes que calcular realmente cuánto es lo que tú te demoras con la herramienta, ¿ya? Y eso también implica que debemos tener un sistema de monitoreo que nos ayude a nosotros a tener una visión de lo que demoramos. Y la cantidad de horas de código, de líneas de código, digo, que es más o menos el promedio, ¿no es cierto?, por punto de función. Por ejemplo, para editar algo, ¿cuántas líneas de código? Si yo lo miro con Laravel, probablemente el promedio de líneas de código por función va a ser alrededor de 2 o 3 líneas, ¿verdad? Dependiendo del grado de complejidad, si es baja incluso de una sola línea o dos, ya una que traiga los datos y otra que los meta en una vista, pero tengo que considerar que si la vista la tengo bien estructurada, podría llegar a tener 10 líneas de código quizás, ¿ya? Pero si estoy usando un lenguaje, aunque sea de cuarta generación, me voy a demorar más tiempo, ya me puedo demorar a lo mejor horas, 2 o 3 horas por cada punto de función. Y eso, por supuesto, que va a afectar la velocidad de desarrollo. Ya no tenemos que olvidar eso. Considerando que yo me demoro alrededor de 24 minutos por puntos de función, considerando vistas, diseño y todo eso, aproximadamente yo tengo 100 horas de trabajo. Y luego tengo que definir cuántas horas voy a trabajar por día y si es que voy a trabajar los 30 días del mes o voy a trabajar algunos días. En este caso, ponte tú, si trabajo 3 días por semana, en 4 semanas son alrededor de 12 días. Si yo coloco acá 12 días, bueno, siguen siendo las mismas 100 horas,
¿cierto? Pero el tiempo de demora aumenta, ¿verdad? Si yo le pongo 20, por supuesto, voy a demorar solo un mes, ¿ya? Porque las horas de desarrollo no cambian, porque las horas de desarrollo tienen que ver con el cálculo de las funcionalidades y los elementos que tú vas a desarrollar, ¿ya? Esto ya tomó en cuenta la herramienta que tú vas a usar o las herramientas que vas a usar, ¿de acuerdo? Bien, eso es lo que nos indica. Pero por último, tenemos algunas preguntas que tenemos que hacernos nosotros cuando ya estamos en la etapa final del proyecto. ¿Se ha planificado el conteo de puntos de función como una tarea más del proceso de desarrollo? Es decir, ¿estás haciendo eso como parte del trabajo o es algo adicional que tú haces de vez en cuando? La persona que ha llevado a cabo el conteo de puntos de función ha sido previamente entrenada, conoce el método que está utilizando, posee el certificado que acredite sus conocimientos en FPA. Bueno, aquí da lo mismo si está acreditado o no, pero que tenga experiencia, digamos, que la acreditación esté más basada en la experiencia, creo yo, que en algo, un papel que da alguien, ¿no? Porque el papel da cuenta del fundamento teórico técnico que tenemos, pero no da cuenta de la experiencia, ¿ya? Es una cuestión que las empresas valoran mucho, que tú puedes tener un título determinado, pero cuánta experiencia tienes es otra cosa. Es decir, cuántos proyectos, cuántos desarrollos has realizado. Número 3. Se ha utilizado la documentación apropiada para el proceso de conteo, es decir, se han seguido las reglas, está la fórmula, se ha entendido lo que se hace. Se siguieron los criterios y reglas propuestos por IFPUG en su Counting Practice Manual, es decir, manual de conteo de función, que también está en internet, que tú lo puedes obtener. El proceso de conteo se hizo siempre desde el punto de vista del usuario. Este es un tema muy relevante, queridos amigos y amigas, porque no es lo que yo creo, sino que es lo que el cliente me está pidiendo, ¿ya? Ahora, por supuesto, cuando yo tengo experiencia desarrollando, he tenido experiencia, yo puedo determinar muchas de las tareas que tengo que hacer para que el cliente obtenga los resultados. Si el cliente me pide, mira, yo necesito la gráfica de las ventas de mis productos, qué sé yo, bueno, yo primero tendría que tener un administrador de productos que permita agregar productos, que permita mostrar los productos y que después implemente fórmulas matemáticas que hagan esos cálculos, ¿verdad? Y todo eso lo voy a clasificar. Eh, los requisitos, las necesidades. El proceso de conteo se hizo siempre desde un punto de vista lógico del sistema e independiente de cualquier implementación física. Aquí, si tú te fijas, nosotros o yo no he mencionado, a pesar de que he hablado de frameworks y de algunos frameworks, en realidad da lo mismo la implementación física. ¿Qué servidor, qué modelo, qué bases de datos, qué lenguaje de programación? ¿Ya? Lo único que al final yo debo contabilizar si es que esa herramienta que yo tengo pensado usar es lo suficientemente rápida o me permite saber exactamente cuántas líneas de código y cuántas horas por punto de función me puedo demorar, ¿de acuerdo? Porque si es que no lo hago bien ahí, podría afectarse, ¿no es cierto?, el cálculo final. El número de componentes que se han detectado en el sistema a medir está acorde con el número medio de componentes observado en otro sistema, 20% de entradas externas, 25% de salidas externas, 10% de consultas externas, 40% de ficheros lógicos, es decir, de bases de datos, y el 5%. Bueno, aquí sería que yo pudiera eventualmente agrupar, ¿cierto? Y calcular cuántos de los puntos de función corresponde a tal cosa, ¿verdad? Y si tengo más o menos estos resultados, quiere decir que tendría una lógica que explica el cálculo. Pero si no, bueno, tendríamos un problema. No sé, si por ejemplo tengo más salidas externas que entradas, algo anda raro, o sea, demasiadas más, ¿no es cierto? Si tengo 20% y 40% de salida, o el software es de reportería, ¿no es cierto? Y no es transaccional, o está mal calculado. Si tengo más del 5, qué sé yo, 10, 20, 30% de ficheros externos, o la arquitectura es completamente orientada a servicios y yo dependo de muchos componentes externos para trabajar, o hay un problema lógico
que no coincide con la forma. ¿Ven? Cuando se realizó el inventariado de transacciones lógicas y ficheros lógicos en el paso 4, ¿no es cierto? Se revisó exhaustivamente para detectar posibles errores u omisiones, es decir, faltaron archivos, a lo mejor no hay suficientes transacciones. Se ha comparado el valor final obtenido con otras mediciones de proyectos similares. Si tú tienes experiencia, obviamente te van a ir sonando alarmas si es que las cosas no están yendo como deben. En general, esto se vuelve bastante estable en el tiempo. Lo que cambia, por supuesto, es que en algunos proyectos vas a tener más trabajo y en otros menos, pero se mantienen las mismas lógicas. El resultado final obtenido ha sido revisado por otro experto. ¿Hay alguien más que pueda validar tu trabajo? O que pueda decirte, mira, tienes que corregir aquí porque hay estas funcionalidades que no las estás considerando. Siempre hay que pedir la palabra, la opinión de alguien en el equipo, en los clientes. Siempre uno debería ser transparente, ¿ya? No andar con miedo a, sino que tú debes ser una persona transparente, que todos sepan cómo trabajas. Si tú trabajas bien, no tienes nada que temer, ¿ya? Si tú no trabajas bien, por supuesto que siempre uno anda escondiendo, ¿no es cierto?, las cosas para que no lo pillen, para que no encuentren el error que uno está teniendo. Entonces, es mejor ser transparente porque le da confianza a tu cliente o a tu jefe, ¿ya? Esa persona cuando toma confianza en ti no te va a dejar abandonado, va a seguir trabajando contigo y probablemente también va a valorar mejor tu trabajo. ¿Te parece? ¿Te gustó este contenido? Bueno, esto es el método IFPUG-FPA. En el próximo video vamos a tratar de entender un poquito más el modelo funcional. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son esos componentes que nos ayudan a comprender de manera más, eh, podríamos decir, desde el punto de vista de la fundamentación técnica, a qué se refiere? ¿Cómo llegamos a todo esto? Para que después podamos comprender y admirar y valorar el método de tal manera que nos ayude a trabajar. Ahora, todas las metodologías tienen formas de cálculo, ¿verdad? Esta es una de ellas. Y lo bonito que tiene esta, que a mí me gusta por lo menos, que se adapta a diversas metodologías. Si yo, por ejemplo, estuviera trabajando con Kanban, el hecho de tener aquí listadas todas las tareas me permitiría eventualmente trabajar muy bien con el tablero de Kanban o con Trello u otra herramienta y mostrar mi trabajo de manera mucho más transparente que si lo hiciera de hoy, ¿verdad? Bien, no olvides suscribirte a este canal, Segundo Galdames. Hazlo si no lo has hecho, por supuesto. Y además, activa las notificaciones, dale like a este video. ¿Te gustó? Dale like. Esto nos ayuda a seguir creciendo. Por supuesto que estoy muy agradecido con todo el apoyo que ustedes nos dan, con toda esa fuerza que de alguna manera nos van inyectando cada vez que ven nuestro contenido, que ponen un comentario. Así que por favor, sigan haciéndolo. Y si tú quieres acceder a este contenido de una manera distinta, quizás un poquitito más organizada, puedes entrar aquí a este sitio, profesorgaldames.cl. Aquí en la sección cursos, tú puedes, o por categorías también, puedes acceder al contenido. ¿Ves? Cada día estamos creciendo un poco más. Y aquí está el método IFPUG-FPA. Si lo quieres conocer desde sus inicios o desde cero, lo puedes hacer desde aquí. ¿Ves? Puedes entrar al curso. Aquí tenemos varios videos del análisis de puntos de función y luego, por supuesto, que va a estar incluido el que estamos ahora compartiendo contigo. Ya, si es que no lo ves todavía, es cuestión que esperes quizás un ratito y ya lo vamos a tener disponible para ti. ¿Te parece? Que estés súper bien. Muchas gracias por todo y nos vemos, como siempre decimos, en el próximo video. Chao, chao.